Doctor, buenas noches. Ya hemos iniciado la sesión de Zoom. Usted es coanfitrión de la sala. La doctora Ana Padilla también es coanfitriona. Muy bien, Hola. muy buenas noches, muchas gracias. Ana, ¿nos logra escuchar? Sí, sí, muy bien. ¿Me logran escuchar? Perfecto, entonces empiezo yo con la presentación y luego usted inicia con la ponencia. Muy bien. Muy bien, entonces vamos a empezar. Nos queda Ah, poco para empezar, a ver, vamos a... Muy bien, entonces muy buenas noches con todos y todas, estimados colegas. Siendo ya las 6 de la tarde, empezamos con la secuencia de ponencias de este segundo webinar internacional Desafíos y Oportunidades en Ciencias Farmacéuticas 2024. El día de hoy tenemos una ponente internacional desde Honduras, la doctora Ana Lizeth Padilla Paguada. Ella es doctora en Ciencias Química y Farmacia por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Es máster en Fisiopatología y Farmacología por la Universidad de Salamanca y Ciencias Farmacéuticas por la Universidad Federal do Ceará de Brasil. Actualmente es doctoranda en el programa de investigación biomédica de la Universidad de Valladolid, España. Trabaja en la línea de investigación de enfermedades neurodegenerativas y terapia génica. El día de hoy nos acompaña con una ponencia titulada Modelo preclínico para estudio de Parkinson y Alzheimer. Doctora Padilla, muy buenas noches. ¿Puede usted iniciar con la presentación de su pantalla? muy Y bien. mucha suerte en su ponencia. Muchas gracias. Eh, Ahora mismo. Ok. ¿Están pudiendo observar completamente? ¿Sí se logra ver? ¿Sí se logra ver? Ok. Bien. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un placer colaborar con ustedes. Hoy estoy un poco malita de la tos, pero vamos a esperar que no interfiera demasiado. Bien, mi ponencia tiene como título Modelos preclínicos para el estudio de enfermedades neurodegenerativas, específicamente orientados en Parkinson y Alzheimer, que en estas dos enfermedades son en las que trabajamos en nuestro grupo de investigación. Muy bien, generalizando un poco de lo que es la enfermedad de Alzheimer. Esta enfermedad es la causa más común de demencia y un problema mundial de salud pública. Se caracteriza específicamente por atrofia cerebral progresiva, pérdida de memoria, demencia y muerte neuronal. Aquí podemos observar, ¿no?, cómo es la progresión de la neurodegeneración hasta que llega a una neurodegeneración severa. La enfermedad de Alzheimer de inicio temprano, generalmente a nivel genético, se caracteriza por mutaciones específicamente en ciertas proteínas, como la proteína precursora amiloide y prenselina 1 y 2. La de inicio tardío, que es la más típica, esta se caracteriza, bueno, esta es alrededor de un 70% de incidencia, es la más típica, la que más se presenta en los pacientes, y se caracteriza por mutación en el gen de la apolipoproteína E, específicamente en el alelo de 4. También hay otra forma de que se puede presentar la enfermedad, otro factor de riesgo son los factores ambientales, ¿verdad? Pero en este caso ahora vamos a pues centrarnos más en los modelos genéticos porque son los modelos también que más se estudian. Muy bien. A nivel de epidemiología, se estima alrededor de 50 millones de personas que viven con demencia y pues se espera que esto se triplique pues para el 2050. Comparado con otras enfermedades, el Alzheimer tiene una incidencia de entre un 60 y un 80%. Eh, a nivel de fisiopatología, quiero pues principalmente profundizar en la proteína precursora mieloide, porque la mayoría de modelos que nosotros trabajamos son creados por mutación genética de esta proteína. Entonces, ¿qué sucede? En enfermedad de, bueno, eh, en un cerebro normal, la vía amiloidogénica, lo que sucede es que por una serie de mecanismos esta proteína
pues tanto actuando por la alfa secretasa y la gamma secretasa, elimina, ¿no? Esta proteína de forma adecuada. Pero ¿qué sucede cuando hay un pues comportamiento anormal? Que la beta secretasa corta en un fragmento más grande y la gamma secretasa también. Este fragmento no se puede eliminar, se acumula y esta acumulación es tóxica en las neuronas y pues lleva a muerte neuronal. A nivel fisiopatológico, esta agregación de placas beta amiloides, como pueden observar acá, esta es la característica patológica de la enfermedad de Alzheimer, tanto la agregación de placas beta amiloides como de proteína tau. Entonces, esta agregación proteica desencadena una serie de eventos característicos de la enfermedad de Alzheimer, como es la alteraciones en la homeostasis del calcio, difusión mitocondrial, en paralelo también la activación de lo que es la microglia y el astrocito. Esto produce pues aumento de especies reactivas de oxígeno y y de peróxido, y exacerba el estrés oxidativo neuronal. Entonces, ahora mismo sí que me gustaría como que nos quedáramos más con la función de lo que es la proteína precursora amiloide, que recordemos pues la importancia de esta proteína, porque la mayoría de modelos que voy a comentarles va a ser que se crean mutando esta proteína. Y pues también que nos quedemos principalmente con las marcas o sellos patológicos de esta enfermedad, que es la acumulación de placas beta amiloides y la agregación de proteína tau en ovillos neurofibrilares. Entonces, con esto quiero pues introducir también un poco de lo que es la enfermedad del Parkinson, que es el segundo trastorno neurodegenerativo después del Alzheimer. Esta se caracteriza por una marcada pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra. Aquí podemos observar un cerebro, bueno, en esta vista, cómo se ve la sustancia negra de lo que sería la representación de un cerebro normal y cómo se ve la sustancia negra en los pacientes con Parkinson. Hay una marcada pérdida de neuronas dopaminérgicas. ¿Y qué sucede con esta pérdida de neuronas dopaminérgicas? Es la que lleva a los problemas motores característicos de los pacientes con enfermedad de Parkinson, como son temblor, rigidez, bradicinesia, inestabilidad postural. A nivel etiológico, aparte de factores ambientales como exposición a pesticidas y herbicidas, que varios modelos que se estudian en esta enfermedad son basados en, pues, por exposición a pesticidas o herbicidas, también se presenta por mutaciones autosómicas dominantes, cuando es pues a nivel de enfermedad de Parkinson familiar o genética, por mutaciones autosómicas dominantes, que esas son las de inicio temprano, que son mutaciones en el gen que codifica alfa-sinucleína, que es una proteína esencial en los pacientes con enfermedad de Parkinson. O sea, es el sello patológico de la enfermedad de Parkinson, la mutación en la alfa-sinucleína. Y este otro gen, que es la quinasa 2 repetida rica en leucina. Las mutaciones autosómicas recesivas, que se caracterizan por la enfermedad de Parkinson de inicio tardío, se presenta por mutaciones en otros genes, como por ejemplo Parkin, PIN1, DG1. Estos genes se encuentran más que todo a nivel de mitocondria. Entonces, la vía neurotóxica que se produce cuando se produce enfermedad de Parkinson por alteraciones en estos genes es alteración o disfunción en la mitocondria por estas mutaciones. Ahora, a nivel epidemiológico, la enfermedad de Parkinson a nivel global se estima alrededor de 10 millones de personas, y igual que el Alzheimer, se prevé que se triplicaría en el 2050. En la enfermedad de Parkinson, su prevalencia es mayor en hombres, a diferencia de la enfermedad de Alzheimer, que esta su prevalencia es mayor en mujeres. Bien, entonces, enfocándonos un poco de lo que es la fisiopatología, tenemos, como les había comentado anteriormente,
Eh, ¿Qué sucede en estos pacientes? Enfocándonos en el sello patológico de la enfermedad de Parkinson. Lo que sucede es que se presenta por cuerpos de Lewis. Estos cuerpos están compuestos por esta proteína, alfa-sinucleína. Esta proteína, la agregación aberrante anormal de esta proteína lleva a muerte de lo que son las neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra, y esta muerte de neuronas dopaminérgicas pues produce una serie de eventos a nivel fisiopatológico, como podemos observar en esta imagen acá abajo. Produce disfunción sináptica, alteraciones del calcio, en la homeostasis del calcio, produce disfunción mitocondrial, alterando también la autofagia, la mitofagia, y pues interrumpiendo la eliminación de mitocondrias dañadas. Entonces, tanto en la enfermedad del Parkinson como en la enfermedad de Alzheimer, la mitocondria juega un papel importantísimo, y la mayoría de modelos que se crean para estudiar estas enfermedades están dirigidos a pues, alteraciones en la mitocondria, ya sea mutando genes que alteran la mitocondria y que producen pues, daño mitocondrial, o ya sea por exposición a pesticidas o herbicidas, que estos también dañan la mitocondria y pues producen pues daños aberrantes. Bien, comenzando un poco de lo que son los modelos preclínicos para estas enfermedades, yo quiero primero comentar el objetivo central de lo que es crear estos modelos. Y el objetivo de estos modelos es replicar ciertas características y mecanismos moleculares y bioquímicos neuropatológicos característicos de estas enfermedades, con el objetivo de poder testar opciones terapéuticas que modelen estas vías, estos mecanismos, que puedan modular estas vías o estos mecanismos, buscando ralentizar la progresión de estas enfermedades, considerando y recordando que pues estas enfermedades pues todavía no hay una cura realmente, y con la mayoría de terapias lo que buscamos es ralentizar la progresión de estas enfermedades. Ahora, ¿qué sucede con los modelos que utilizamos para estudiar posibles opciones terapéuticas para estas enfermedades? Que es bien difícil que un modelo preclínico reproduzca al 100% todos esos mecanismos fisiopatológicos que se presentan en estas enfermedades. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Utilizar el modelo que más se adapte de acuerdo a la opción terapéutica o pues algún compuesto terapéutico que nosotros queremos testar. Entonces, continuando hablando un poco más de estos modelos, quiero introducir lo que es la terapia génica, que por medio de terapia génica son creados la mayoría de modelos para el estudio de estas enfermedades, porque pues la mayoría de modelos que se utilizan para el estudio tanto de Parkinson como de Alzheimer son creados por terapia génica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Se entrega por medio de terapia génica, específicamente utilizando vectores virales, se administran los genes de interés. Normalmente son utilizados adenovirus o lentivirus. Los lentivirus son específicamente para pues, fragmentos de DNA mayores, más grandes. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando se encapsula un gen en un adenovirus, ¿no? Se permeabiliza la membrana, entra en la célula y va específicamente a la región de interés. Esto no difunde más, simplemente van a la región de interés específica. Cuando nosotros creamos modelos para enfermedad de Alzheimer, buscamos pues introducir el adenovirus, inyectarlo por medio de terapia génica en
lo que es el hipocampo. La región del hipocampo del cerebro es donde pues, ocurren esta serie de procesos fisiopatológicos de agregación de tau fosforilada, agregación de beta amiloide en el cerebro pues, de los enfermos de Parkinson, de Alzheimer, perdón. Cuando nosotros trabajamos en crear modelos para enfermedad de Parkinson, acá cuando creamos un modelo genético, normalmente nosotros utilizamos adenovirus y es depositado el gen de interés específicamente en la sustancia negra de los ratones, en la sustancia negra que es donde pues están estas neuronas dopaminérgicas y donde nosotros queremos crear el daño o la alteración para que se desarrollen los eventos patológicos característicos de la enfermedad. Una cosa muy importante cuando nosotros realizamos un modelo genético y es estos genes que son encapsulados en adenovirus tienen un promotor para lo que es la traducción del gen. Esto es muy importante porque dependiendo del tipo de promotor, la traducción puede ser más eficiente o menos eficiente y que pues claramente cuando es menos eficiente se van a replicar menos características fisiopatológicas de la enfermedad. Entonces aquí nosotros tenemos el ratón normal y al hacer una cirugía e inyectar un adenovirus con un gen de interés encapsulado, pues obtenemos lo que es el ratón transgénico. Bien, para la enfermedad de Alzheimer, el primer modelo se creó en 1995 y se caracterizó por agregación de placas beta-amiloides. Los modelos de enfermedad de Alzheimer, los modelos transgénicos, normalmente se crean introduciendo la proteína precursora amiloide mutada. Cuando se crean estos modelos por sobreexpresando la proteína del ratón, pues considerando que la homología no es al 100% con la humana, la isoforma de la proteína precursora amiloide del ratón tiene apenas una homología del 97% con la proteína precursora amiloide humana. Entonces es bien difícil replicar pues la mayoría de características fisiopatológicas. Entonces normalmente lo que se hace es que se introduce o se inyecta la proteína precursora amiloide humana para replicar la mayoría de características fisiopatológicas. Entonces siempre lo importante en la creación de este tipo de modelos es considerar el tipo de mutación que nosotros vamos a introducir, el promotor que pues para la traducción genética que se está utilizando y el fondo genético, es decir, la línea de el roedor que estemos utilizando, ya sea ratón o rata, que normalmente la mayoría de estos modelos se hacen en ratón o rata. Muy bien. Entonces, cuando se crean modelos con mutación o ya sea por sobreexpresión de esta proteína precursora amiloide, que normalmente lo que se hace es que se sobreexpresa la proteína humana para poder replicar la mayoría de características. Algunos modelos pueden crearse solo sobreexpresando la proteína precursora amiloide y otros expresan tanto la proteína precursora amiloide como la presenilina 1. Entonces, cuando creamos ratones transgénicos expresando estas dos proteínas, tienen como característica principal formación de placas beta-amiloides en la corteza y el hipocampo. Este modelo no presenta formación de tau fosforilada en ovillos neurofibrilares, ¿no? Recordando lo que les había comentado, que es bien difícil replicar la enfermedad tal cual, que se replican ciertos mecanismos y por eso es muy importante a la hora de testar un medicamento o una terapia porque tenemos que elegir el modelo más adecuado de acuerdo
a cómo se comportaría nuestro compuesto a nivel de mecanismos fisiopatológicos. Entonces, en este caso, con la enfermedad de Alzheimer, nosotros, ¿cuáles los problemas que encontramos con la creación de estos modelos? Y es que la mayoría de estos modelos transgénicos pues expresan la patología pues de mutaciones genéticas, pues la patología familiar por herencia. Sin embargo, la mayoría de ensayos clínicos en esta enfermedad son principalmente de enfermedad de Alzheimer esporádica, es decir, que no es producida por mutaciones genéticas. Entonces, pues no se pueden extrapolar, podríamos decir, eh, estos estudios. En enfermedad de Alzheimer también utilizamos ratones transgénicos que expresan la proteína tau, que recordando la fisiopatología, el sello patológico de esta enfermedad es la agregación de proteína beta amiloide, y que, bueno, estas proteínas se forman por alteraciones de la proteína precursora amiloide. Y el otro sello patológico es agregación de tau fosforilada en ovíos neurofibrilares. Entonces, también creamos modelos produciendo sobreexpresión de proteína tau. Con estos modelos en los que nosotros sobreexpresamos esta proteína, estos ratones, cuando se sobreexpresan de la proteína del ratón, pues es bien difícil, como les comentaba en el anterior, con la proteína precursora amiloide, porque también la proteína tau del ratón no comparte una homología al 100% con la humana. Entonces no se pueden replicar pues muchas características fisiopatológicas. Entonces en este caso se hace lo mismo, se expresa la proteína humana, o sea, se introduce a través de un adenovirus encapsulado el gen de el fragmento de la proteína humana para sobreexpresarlo. Entonces, por el contrario, cuando ya se sobreexpresa la proteína humana, sí presenta agregación de tau fosforilada y desencadena pues la mayoría de eventos fisiopatológicos característicos. Este es específicamente el modelo que estoy usando actualmente para el proyecto que estoy trabajando, que se llama pues Tau P301S. Y este modelo sobreexpresa la proteína tau en el hipocampo. Bien. Otros modelos que pues también son utilizados, pero es muy, muy raro, son los primates no humanos, que son los monos, ¿no? Tienen la gran ventaja de la proximidad biológica con el ser humano. Replican la mayoría de características fisiopatológicas de la enfermedad, porque las proteínas, la secuencia de las proteínas, tanto la proteína beta amiloide como la tau, presentan una homología entre el 99 al 100% con la humana. Entonces, aquí, por ejemplo, la proteína beta amiloide presenta una homología del 100% con la humana, y la proteína tau de estos especie animal presenta una homología de un 99,5 con la proteína tau de humanos. Entonces, esto sería como el modelo ideal para poder estudiar esta enfermedad. Sin embargo, por las cuestiones de ética, es bien difícil poder pues optar por utilizar este modelo experimental. Es casi imposible por el tema ético. Sin embargo, bueno, también aparte de que presenta otra serie de problemas, es bien difícil inmovilizar estos animales. O sea, acarrea otra serie de variables que es bien compleja de controlar.
a diferencia de utilizar ratas o ratones como modelo experimental. Muy bien. Ahora vamos a entrar en lo que son los modelos preclínicos o los que utilizamos para estudiar lo que es la enfermedad de Parkinson. Acá, para la enfermedad de Parkinson en roedores específicamente, nosotros utilizamos modelos que, bueno, normalmente se dividen en dos, que pueden ser neurotóxicos o transgénicos. Cuando son modelos neurotóxicos, estos modelos son creados por toxinas, ¿no? También por exposición a pesticidas o herbicidas. Y cuando son modelos transgénicos, pues es sobreexpresando la proteína que es el sello patológico de la enfermedad, recordando un poco del comienzo y de la fisiopatología, pues en este caso, como es enfermedad de Parkinson, sería la alfa-sinucleína. Entonces, en estos modelos, la degeneración es selectiva para neuronas dopaminérgicas de la sustancia negra. Se correlaciona con déficits motores. ¿Qué desventajas presentan estos modelos? Estos modelos presentan una degeneración rápida de las neuronas de dopamina y presentan ausencia de marcadores patológicos típicos, como inclusiones intraneuronales. Entonces eso es una desventaja para estos modelos. Sin embargo, replican muchas características fisiopatológicas. Empezando un poco a hablar de estos modelos, voy a comenzar con los modelos neurotóxicos. Estos modelos neurotóxicos tenemos como por ejemplo la 6-hidroxidopamina en ratas. ¿Qué ocurre? La 6-hidroxidopamina se inyecta en el cerebro por medio de cirugía estereotáxica, se inyecta en el cerebro y entre las neuronas dopaminérgicas y noradrenérgicas. O sea, se inyecta específicamente en la región de la sustancia negra, que son donde están las neuronas dopaminérgicas, las neuronas de interés para poder crear este modelo, ¿no? El mecanismo de acción de este compuesto es que inhibe la actividad del complejo 1, o sea, actúa a nivel mitocondrial. Su principal mecanismo neurotóxico para poder replicar esta enfermedad es a nivel mitocondrial, inhibiendo el complejo 1. Produce una liberación pues exagerada de especies reactivas de oxígeno y eso pues lleva a lo que es pérdida de la integridad mitocondrial. La inyección, bueno, como les comentaba, se realiza intracerebral en la sustancia negra, que es donde están las neuronas dopaminérgicas. El modelo inducido por MPTP, este modelo, es muy curiosa la historia porque este compuesto fue identificado por drogadictos porque es un derivado meperidínico. Estas personas, es derivado de la heroína, consumieron y empezaron a presentar sintomatología característica de la enfermedad de Parkinson. Así fue como fue descubierto este modelo. ¿Qué ocurre con este modelo? ¿Cómo, pues, qué mecanismo utiliza para producir el daño y replicar ciertas características de la enfermedad de Parkinson? Actúa también a nivel mitocondrial, bloqueando también lo que es el complejo 1 mitocondrial, produciendo una disminución de ATP, aumenta lo que es el estrés oxidativo, entonces exacerbando lo que es este estrés oxidativo neuronal, produce una neuroinflamación y lleva a lo que es pérdida de neuronas dopaminérgicas en la sustancia negra y produciendo así la enfermedad. ¿Qué sucede con este modelo? La desventaja es que este modelo, las ratas
bueno, no es una opción utilizarlo en ratas porque son resistentes. Sin embargo, estos modelos, el anterior que les presenté y este, tiene la ventaja de que son modelos más cortos. Este, por ejemplo, se administra una dosis de más o menos 30 miligramos por kilogramo y presenta ya síntomas característicos entre 3 y 6 semanas. Entonces son relativamente muy cortos, a diferencia de los modelos genéticos, que ya les voy a hablar cómo van estos modelos en enfermedad de Parkinson. Lo que son los modelos creados por pesticidas y herbicidas, como por ejemplo la rotenona, este es un pesticida que atraviesa pues libremente las membranas celulares y también actúa a través de la mitocondria, inhibe también el complejo 1. La mayoría de estos modelos de enfermedad de Parkinson utilizando neurotoxinas actúan inhibiendo el complejo 1 mitocondrial y pues dañando la integridad de la mitocondria. Las ratas presentan lo que es movilidad reducida, inestabilidad postural, rigidez. La desventaja que tiene este modelo es que no produce inclusiones de alfa-sinucleína, o sea, replica otras características de la enfermedad porque pues actúa a nivel mitocondrial, entonces altera estas vías de la homeostasis mitocondrial, pero no produce inclusiones de alfa-sinucleína en este modelo. Entonces, este modelo es más óptimo para el estudio de algún compuesto que pueda generar neuroprotección, pero que actúe a través de las mitocondrias, ya sea activando el complejo 1 mitocondrial, ¿no? Que es específicamente donde actúa esta neurotoxina. El paraquat también es muy utilizado y a pesar de su alta polaridad que penetra barrera hematoencefálica, la penetración es muy lenta e ineficiente. El paraquat se convierte en un radical monocatión que es transportado por DAP. En este modelo tampoco se producen inclusiones de alfa-sinucleína y también actúa a nivel mitocondrial, igual que la proteína. Muy bien. Entonces, los modelos genéticos que se utilizan en la enfermedad de Parkinson son pues creados a través de lo que es sobreexpresando ciertas mutaciones, como por ejemplo las autosómicas dominantes, como sería sobreexpresando la alfa-sinucleína o la quinasa 2 rica repetida en leucina, o sobreexpresando estos otros genes, Parkin, PIN1 y TG1, ¿no? Que son de las autosómicas recesivas. Entonces, la presencia de estas mutaciones en enfermedad de Parkinson se ha utilizado específicamente para estudiar proteínas mutadas y desarrollar pues estos modelos para estudiar cualquier opción terapéutica que actúe sobre alguno de estos genes, ¿no? Ya sea inhibiendo la activación del gen mutado o pues impidiendo la mutación del gen, y de esta forma que pueda producir una neuroprotección. Entonces, estos modelos son utilizados dependiendo del objetivo que nosotros queremos testar. Los modelos transgénicos de alfa-sinucleína, la alfa-sinucleína, recordando que es el sello patológico de esta enfermedad en los pacientes con Parkinson, se agrega en cuerpos de Lewis, y el gen codificante es SNCA. Este gen fue, o sea, el primer descubrimiento de la enfermedad de Parkinson genética fue por mutación en el gen que codifica la alfa-sinucleína. Y también se han identificado a lo largo de estos años 3 mutaciones puntuales, que son la A53T, que es la primera mutación que se descubrió
del gen alfa-sinucleína, la A30P y la E46K. De estas mutaciones, la más utilizada para replicar esto, o sea, para crear estos modelos genéticos, es la mutación A53T. El promotor utilizado es muy, muy importante porque nosotros, dependiendo del promotor utilizado y de la eficiencia que tenga este promotor en poder, pues, traducir el gen, entonces así nosotros vamos a replicar mejor las características patológicas de la enfermedad. Bien, aquí yo traje unas imágenes para poder explicar un poco de cómo nosotros trabajamos este modelo en el laboratorio. Normalmente este modelo es pues modelado en ratas, utilizamos el modelo experimental de ratas. Las ratas, este es el estereotáxico que nosotros utilizamos. Es digital, no es manual, por lo tanto nosotros tenemos la vida así súper fácil en crear este modelo porque pues nos facilita mucho la vida que el estereotáxico sea digital para poder nosotros localizar la región específica de donde vamos a inyectar, donde estaría pues, la sustancia negra, ¿no? En este caso, que en la sustancia negra es donde están estas neuronas dopaminérgicas que se van a dañar. Bien, utilizamos una mezcla de ketamina, medetomidina para poder anestesiar los animales. Estos se anestesian, posteriormente se colocan en el estereotáxico, las barras estas se colocan en las orejas para poderlo inmovilizar completamente y que el animal, el cerebro quede lo más recto posible para evitar inyectar pues la zona que no sea la zona de interés. Para replicar este modelo genético nosotros utilizamos el gen de la alfa-sinucleína encapsulado en un adenovirus. Entonces, ¿cómo nosotros localizamos el sitio target para la inyección? Nosotros localizamos primero estas suturas, o sea, se abre el cerebro y se limpia muy bien para poder localizar todas estas suturas craneales y tratamos de localizar el brecma, que el brecma es la unión entre la sutura medial y las suturas laterales. Justo la unión es el brecma. Y de ahí se toma como referencia para poder simplemente colocar las coordenadas que nosotros necesitamos, que ya están establecidas o que nosotros establecemos previamente dependiendo del peso del animal, porque las medidas pueden variar dependiendo de qué tan grande sea el animal. Y pues en este caso se hacen pruebas previas para saber si nosotros estamos inyectando en la región de interés, como lo fue en este caso, que esta es una prueba previa. Normalmente lo que se inyecta son 2 microlitros del adenovirus que contiene pues nuestro gen de interés. Y es muy importante las jeringas que se utilizan. Normalmente para estas cirugías utilizamos Hamilton, pero es muy importante la aguja, porque si se utilizan muy gruesas, pues pueden provocar hemorragias y ahí nos matamos a todas las ratas. Acá nos coloqué un cerebrito para poder mostrarles cómo nosotros identificamos nuestro target, nuestra región de interés para poder crear este modelo. Aquí nosotros probamos 2 medidas para saber cuán profundo tenemos que bajar, que es esta coordenada del dorso ventral. En este caso, como estas ratas son gigantes, que estaban entre 500 y 600 gramos, tendríamos que bajar a menos 10. Normalmente estas medidas andan entre 8 y 7, entre 7 y 8, pero bueno, las ratas estaban bastante grandes, entonces había que bajar más para poder llegar a nuestro target.
Normalmente cuando ya se crea el modelo y se inyecta el adenovirus, solo se hace en el lado derecho del cerebro. No se, el izquierdo no se pincha, solo el lado derecho del cerebro. Retos con estos modelos sí son demorados, más o menos se tarda alrededor de pues 3 meses en presentar las características de pues patológicas de la enfermedad, los síntomas motores y las características patológicas alrededor de 3 meses. Entonces nosotros inyectamos el adenovirus en las ratas y esperamos 3 meses para poder hacer los estudios previos o poder testar los compuestos de interés que nosotros tenemos pues para testar, para ver si estos generan una neuroprotección y si son viables para poder pues utilizar. Eh, Acá tengo un video, vamos a ver si lo puedo reproducir, de cuando estamos haciendo esta cirugía. Eh, la jeringa va colocada en una bomba, esa bomba ya está automatizada también para dispensar el volumen de adenovirus que nosotros queremos, que como les comentaba es 2 microlitros, y acá pues va directamente a la región de interés. Aquí pueden observar las suturas del cerebro, que bueno, sí es un poquito a veces complicado dependiendo del animal, que a veces ni se notan, pero bueno, ya después con la experiencia se va aprendiendo más. Y de forma muy sorprendente, estas ratas, al igual que los ratones, pero sobre todo las ratas, son muy resistentes. Y aquí quiero mostrarles algunas imágenes a ver, de cuando pues el posoperatorio, justo cuando despiertan, están muy, muy activas y, bueno, hasta un poco agresivas, pero son muy resistentes. Acá están con sus suturas que estaban recién operadas. Se puede observar un poco de inflamación, pero luego se recuperó al cabo de una semana. Ya está bastante, pues a veces es bien difícil que no tengan como un poco de inflamación y tal, pero normalmente pues salen bastante bien. Y bueno, mi grupo de investigación, y quiero agradecer pues su atención, y a todas las personas que nos acompañaron. Quedo disponible si hay alguna pregunta o alguna curiosidad sobre estos modelos o estas enfermedades. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Padilla. No sé si alguna persona de los asistentes a la ponencia, por favor, si tuvieran alguna pregunta o consulta, pueden hacerla por el chat o activando su audio también, pueden hacerla, por favor. Buenas noches. Buenas noches, Ana. Antes de felicitarte por tu excelente ponencia y por el trabajo de investigación que estás desarrollando, me parece muy interesante, sobre todo la última parte de cómo ubican, ¿no?, el lugar adecuado para la administración del adenovirus. Ana, me gustaría preguntarte si, por ejemplo, si nosotros quisiéramos trabajar con ese modelo, eh, en el mercado podemos encontrar estos adenovirus con el gen de interés que nos va a, digamos, permitir crear este tipo de animales, o nosotros necesitamos diseñarnos específicamente estos adenovirus. Buenas, un placer, mi amiga Celia, escucharte. Sí, realmente estos adenovirus, hay compañías específicas que los crean, estos adenovirus, y pues simplemente es como contactar a la empresa y pedirlo. En este caso nosotros nos llevamos el reto con estas primeras cirugías de que el adenovirus tenía un compuesto que nos quemaba la jeringa. Hamilton es de borosilicato, sin embargo nos quemaba la jeringa.
Entonces tuvimos que pedir a la compañía que sustituyera ese compuesto por otro, porque era parte del vehículo, que lo sustituyera porque evidentemente era pues inyectábamos una o dos ratas y ya estaba quemada y después no podíamos seguir con los modelos, no podíamos seguir inyectando más. Entonces nos llevamos este reto, pero si estas empresas tienen disponibles los adenovirus con cualquier gen o bueno, con cualquier mutación de interés que la persona necesite o la empresa de investigación requiera. Así que Entiendo, gracias. Ana, hay una última pregunta porque yo presumo que estas técnicas, uno, son demorados, pienso, porque la administración y movilizar y ubicar el sitio adecuado y principalmente, ¿no? El reto de que después de la administración el animal continúe vivo. Por ejemplo, si nosotros quisiéramos iniciar algo así, eh, ¿cuántos animales crees tú o cuántos animales sobreviven a la primera práctica? No sé, por ejemplo, si yo tengo 8 animales y es la primera o segunda vez que estamos haciendo esto, ¿cuántos logran sobrevivir? ¿O es el 100%? ¿Realmente estos animales son, o las ratas, no son más resistentes que los ratones? Haciendo una comparación entre ratón y ratones y la cantidad de animales que se necesita, según tu experiencia, ¿qué recomendarías? muy bien, en este caso con estos modelos, te diría que si la cirugía, por eso se realizan bastantes pruebas previas. Te podría decir que nosotros antes de realizar una cirugía realizamos alrededor de 10 inyecciones previas más o menos, entre 8 y 10. Bueno, ahora es porque estamos comenzando a crear estos modelos de Parkinson. Entonces, de momento, cuando uno comienza, pues sí tiene más retos y más cosas que resolver. Entonces, sí, alrededor de unos 8 animales testamos. Realmente, si la cirugía se hace bien, si se utiliza la aguja adecuada, con el diámetro adecuado y con la longitud adecuada, las ratas son muy resistentes y sobrevive el 100%. Si, bueno, si se utilizan agujas con diámetros pues muy mayores, muy gruesas, existe el riesgo de hemorragia y bueno, claramente ahí sí que no sobreviviría. Pero con estas ratas, la verdad que, bueno, en las pruebas previas uno identifica estas problemáticas y es bien difícil que se mueran. Bien, o sea, son muy resistentes. Las ratas son pues más resistentes que los ratones, pero sin embargo también en los ratones se realiza bien la cirugía, son muy resistentes. Así que digamos que si lo ponemos en probabilidad de supervivencia, el 100%. Entiendo. Bueno, Ana, muchísimas gracias. Es un gusto de verdad escucharte. Excelente ponencia y estaremos en contacto. Y felicitaciones por la investigación. Muchas Interesante, gracias. Yo encantada de colaborar con ustedes. No sé si alguien tiene alguna otra pregunta o curiosidad. Y por favor, tengo una consulta. Primero, muchas gracias por su ponencia, muy interesante. Quería saber sobre su experiencia en modelos in vivo en cuanto a lo que es el Alzheimer y el Parkinson, y también qué marcadores moleculares nos podría usted recomendar para poder hacer un diagnóstico de estas dos enfermedades, ¿no? Muchas gracias. Ok, bueno, realmente en relación a mi experiencia con modelos en vivo, eh, realmente nosotros, eh, o sea, es bastante más simple o sencillo trabajar con modelos en vivo en el sentido pues, mm, de replicar ciertas características patológicas de las enfermedades, en este caso refiriéndome al Alzheimer y al Parkinson, pero bueno, sí que tenemos el reto de que es más demorado sobre todo los modelos genéticos porque estos por lo menos tenemos
después de hacer la inducción, por lo menos tenemos alrededor de unos 90 días y 3 meses para poder empezar a ver resultados. Los modelos que se hacen con neurotoxinas, esto sí, básicamente en cuestión de, bueno, el máximo creo que semanas, un mes, 28 días. Entonces es más corto el tiempo que pues necesitan para poder empezar a replicar características de estas enfermedades. Y en relación al diagnóstico, nosotros como trabajamos más que todo en investigación preclínica, o sea, investigación básica, identificando más que todo mecanismos por los cuales actúan estas enfermedades y poder de esta forma abordar estos mecanismos patológicos con terapia neuroprotectora. Entonces, a nivel de diagnóstico, básicamente no tenemos así como alguna opción que podría pues comentarte básicamente, porque nosotros trabajamos es investigación básica y buscar pues dianas o targets terapéuticos que podríamos pues testar varios compuestos o pues algún fármaco que nos interese que te pueda tener alguna neuroprotección específica. Así que, pues, a nivel de diagnóstico sí que no trabajamos básicamente. No sé si tienes alguna Sí, otra. doctora, muchas gracias. Y a nivel in vitro, de repente usted en su experiencia ha podido probar efecto neuroprotector con alguna planta o algún fármaco en especial, no sé. A nivel, bueno, ahora mismo nosotros estamos testando compuestos sintéticos en realidad. De momento no hemos testado extraído de alguna planta, pero sería muy interesante, la verdad. A nivel in vitro utilizamos más que todo también para identificar mecanismos y, por ejemplo, utilizamos neuronas del hipocampo, varias líneas celulares, pero más que todo nosotros acá nos enfocamos en, por ejemplo, utilizar inhibidores de algún gen, como por ejemplo en el caso digamos, del Alzheimer, utilizar algún inhibidor de algún gen característico que podría estar mutado en la línea celular. Así que básicamente, pues, no, de momento estamos trabajando más que todo para la parte de sintética, eh, pero sería muy interesante, la verdad, poder intentar pues testar extractos y ver si por lo menos de comienzo en células tenemos modificación de algunos de estos mecanismos fisiopatológicos. Y muchas gracias, doctora. Bueno, muchas gracias a usted. No sé si alguien más tiene alguna duda. Bien, me parece que no hay más preguntas. Bueno, doctora Padilla, a nombre del Colegio Químico Farmacéutico Departamental de Arequipa de acá de Perú, le extendemos una felicitación por sus investigaciones. Le deseamos los mejores éxitos en las mismas, que logre publicar muchos artículos y bueno, agradecerle por haberse permitido darnos esta ponencia. eh, Pese al estado de salud en el que se encuentra, comentó que está usted con gripe. Le deseamos que se recupere pronto y que continúe con sus investigaciones en adelante. Asimismo, le invitamos que en un futuro también pueda usted, por favor, disponer de su tiempo para podernos de repente regalar más ponencias en un futuro. Nosotros estaríamos encantados de poder la invitar de nuevo. Muchas Muchísimas gracias. gracias y fuerte salud. Muchísimas gracias. El placer es mío y encantada en colaborar con ustedes y estoy muy agradecida y honrada por la invitación y pues estamos disponibles y a disposición para futuras presentaciones también.
Muchas gracias. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.